¿Le resulta, más allá de obviamente de pasar la cuestión de lo que es lo duro, lo estrictamente catedrático de los temas que tenemos que tratar, más o menos le resulta un poco interesante, o al menos interesante? ¿Qué me van a decir? No, la verdad que es horrible, no la bancamos la clase, pero no, más allá de eso, los temas, ¿no? La temática. O sea, ¿hay cosas que descubrieron nuevas que no habían pensado en forma anterior a esto? ¿O es algo que más o menos tenían idea? No digo de esta clase, digo de todo, ¿no? De todo el curso. Porque la idea es eso un poquito, ¿no? Llevarlos a un lugar donde no están habituados para después hacernos pensar a todos, ¿no? Que esa es la idea de esto, un poco. Que podamos, además de estudiar y de nutrirnos con el conocimiento, también tengamos la posibilidad de tener un ámbito para pensar y para debatir. Mi idea es que a medida que vayamos avanzando, los que ya me conocen, bueno, lo saben, los otros vayan viendo, que la idea es que vayamos debatiendo algunos temas, ¿no? Cuando hacíamos clases presenciales, no va a ser este curso del caso, pero se armaban lindos debates ¿cómo es? De la temática, y eso hacía que nos nutramos mucho. Obviamente que acá es prácticamente imposible, porque primero porque me cuesta verles las caras a ver si están entendiendo o si tienen dudas, y después como que estamos más retraídos en tema de las redes y pareciera como que estamos más expuestos, ¿no? También encima yo además las subo a las clases, pero las subo para que ustedes las vean, ¿no? Para que se me cohiban. Nadie los ve, es mentira que tenemos como 1000 y pico de personas que están viendo los videos, así que quédese tranquilo, no hay problema. Pero más o menos lo van desarrollando bien. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, me alegro, me alegro. Sí. Voy a cambiar de dispositivo, si me aceptás en otro, Sí, no hay se me queda problema. sin batería. Es el ¿Listo? momento. Ahora, todos los que quieran que los acepte, háganlo. Así vamos avanzando. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a ver un poquito en esta parte. Vamos a avanzar un poco más sobre la ley. Yo voy haciendo saltos, vieron, en la ley, ¿no? Yo les voy a proponer ahora un ejercicio que me van a, yo sé que no le va a gustar mucho, pero no para la próxima clase, o sea que para la otra clase. Así que tienen como 2 meses para hacer este ejercicio y yo creo que es bastante tiempo suficiente. Van a ubicar en la ley, en la ley ST, eh, dos o tres presunciones en favor del empleado. ¿Está? Así que esto lo va a obligar un poco a leer el texto de la ley. Por lo tanto, vayan salteando, no se queden, no empiecen con el artículo 1 y empiecen a leer, sino que vayan salteando, vayan al ciento y pico. Sí, Silvina, vayan y vengan. Doc, cuando te referís a presunciones, exactamente ¿a qué te referís? Porque por ahí en el lenguaje nuestro presunción es algo y en el lenguaje tuyo es otro. Por eso que a propósito de también esto, ¿no? Que vayan viendo, a ver, lean el artículo 1, dice tal cosa. Bueno, eso eh, ¿hace estado de presunción para una de las partes o no? Como vimos el anterior, que hablaba del artículo 40 de la prohibición en favor de... Bueno, así lo mismo vayan viendo en cada uno de los artículos, a ver si ustedes pueden identificar dentro de ese articulado. Bueno, mira, esto está en favor del... Sacale presunciones. Fíjate si los artículos, como para... Después vemos si es presunción o no, no importa. Si se equivocan, no hay problema. Pero vayan viendo los artículos. Bueno, mira, este artículo está exclusivamente apuntado hacia el empleador. Y bueno, evidentemente me va a dar una presunción en su favor, eso a la larga, ¿no? En el análisis después. Pero identifiquen estas cuestiones, ¿no? Porque obviamente que el legislador se encargó de hacer un aporte en la redacción de la ley muy a favor del empleado. Entonces, búsquenlo, ese aporte. Si alguno me identifica alguna en favor de la empresa, ¿no? Del empresario, está bien, pónganlo. Mira, identifique esto, me parece que esto es exclusivamente a favor del empresario. Bueno, busquen, lean un poquito y busquen. Tienen 2 meses, 2 clases para adelante para ver eso.
porque de ahí también vamos a ir promediando el tema de lo que es la ley, ¿no? Dice, ¿en qué capítulo? Espérame, que Roxana dice, pregunten a viva voz, así ya queda. Roxana dice, ¿en qué capítulo encontraríamos a eso, ya que el manual está lleno de artículos? Es muy difícil. Yo no estoy con el manual, estoy con la ley. El manual, Es en la ley del trabajo. claro, LST. ¿eh? Claro, en la LST, ahí es donde tenemos que buscar, ¿no, Marcelo? Busquen solo la ley. El manual, bueno, yo les dije, el manual, no, primero que no, para mí, a mi forma de ver, no sé, la parte de los docentes cuando vayan a lo que tiene que ver con la parte más estrictamente de la medicina, pero a lo que tiene que ver con mi parte del desarrollo, el manual lo dejaría un poco de lado, ¿no? Obviamente que es agradable que ustedes conozcan y que lo lean y que les interese el tema y todo, pero me parece que a veces leemos mucho y entendemos poco. Eh, el ejercicio que tenemos que hacer es el de leer la ley e interpretarla. Si para interpretar la ley nos va a servir el manual, fenómeno. Lean lo del manual y... Ahora, si leemos el manual pensando que con el manual vamos a entender todo, bueno, ahí vamos a tener problemas porque es como que algunas cosas se complican. ¿Cuál es la edad en la que se puede hacer un contrato de trabajo? ¿Cuál A es la edad? partir de los 16. 16, 18 años, ¿no? ¿Cómo es? A ver, Rosana. ¿Que levantó la mano? Rosana Navarrine. No sé, levantó la mano, pero no dice. Bueno. 16 años, Marcelo, puede ser. Claro. Esto tengámoslo En siempre alguna parte lo leí, ¿no? Entre 16 y 18. Me Está pareció bien que raro 16, pero... Está bien, está bien. Está bien que lo hayas leído. Espérame que no sé quién es. Bueno, Mercedes nos escuchó. Batistina. ¿No? Levantó la mano sin querer. Sí, levanté, pero estoy confundida ahora, porque Ah, a ver, a partir de que sea mayor de edad, pero había un apartado para los que son bueno, adolescentes. pero ustedes, si ustedes, Los 16. si ustedes nunca leyeron nada, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio que es interesante. Si ustedes no leyeron nada y, por ejemplo, yo les diría, ¿a qué edad se puede hacer una escritura pública? ¿A qué edad? Es para los mayores de edad. Claro. 18. Claro, muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para las personas de 18 años y en ciertos casos a los 16 y en otros a los 14, pero estaban ahí con Bueno, con me cierto alegro detalle. que hayan leído la ley. Eso me hace bien. Pero hay Vas a- algunos apartados que hablan de 16 años, no me recuerdo ahora qué. Claro. Pero sí es verdad. Nosotros en el derecho también vamos a tener un principio general y principio después de excepción. Siempre es así, ¿está? O sea que por eso somos tan rebuscados los abogados, porque nos volvemos locos a veces. Pero lo cierto es que los menores no pueden contratar. O sea, no es que los menores no pueden contratar, pero podría tratarse de un objeto, ya lo vimos, ¿no? Puede haber una nulidad en eso, ¿no? El artículo de la ley que habla de la nulidad. Pero el principio general es que el empleador, si ustedes tuvieran que aconsejar a un empresario, ¿qué le dirían? No, contratar mayores de edad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es claro, a partir de los 18 años no hay ningún problema. Se puede contratar y no vas a tener un problema. Pero ¿qué pasa? La realidad es otra, ¿no es cierto? La realidad es otra. Entonces, como siempre digo yo, la realidad va por el ascensor y el derecho lo acompaña por la escalera. O sea, siempre va atrás de la realidad el derecho, va regulando lo que va pasando en la realidad. Y la realidad es que los menores trabajan. Esa es la realidad. En otros lugares del mundo el concepto es distinto, ¿no? de la realidad respecto del trabajo. ¿No? En Argentina el principio general se mantiene, o sea, los 18 años es la mayoría de edad. ¿Se acuerdan que en un momento la mayoría de edad se daba a los 21? Ahora eso está subsanado, el código, el que marca, el que encuadra cuál es la mayoría de edad es el Código Civil y que marca que a partir de los 18 años. Punto. Es un tema de capacidad de las personas, ¿no? Si ustedes tuvieran que analizar esto, tendrían que ir al Código Civil, ver capacidad de las personas y ahí les va a decir quiénes son los adultos. Y a partir de ahí van a interpretar el principio general. 18 años. Punto. ¿Está bien? Ahora,
La ley permite excepciones, obvio, claro que sí. Como en toda ley y como toda cuestión que tenga que ver con la capacidad de las personas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la realidad, obviamente, que funciona en forma distinta a lo que el legislador esperaría. ¿No? No puede dejar sin regular qué pasa con el trabajo infantil. Entonces va a poner unos parámetros respecto al trabajo infantil. Obviamente que yo no puedo abarcar el tema acá de trabajo infantil porque tendríamos que ir a la OIT, tendríamos que pasear por el derecho comparado, tenemos que ir a otros países, tenemos que ver qué dice ¿no? la Organización Internacional del Trabajo respecto de esto. ¿no? También hay una diferencia con nosotros. El que tenga ganas de hacerlo, que lo lea. Hay artículos interesantísimos, yo les podría pasar alguno de respecto del trabajo infantil. Pero a los efectos de este curso lo que nos interesa es lo que dice la ley de contrato de trabajo. Y la ley de contrato de trabajo dice que los mayores de edad pueden contratar. Ahí vamos bien. Y después empieza a hablar sobre las excepciones. Vamos a buscarlo directamente de la ley y vamos a entender el apartado del título 8, dice de la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. O sea, fíjense que, como les decía, que es una ley de orden público y que lo que prevé y está fundada esta ley es en el de una protección, ¿no? El derecho protector, una protección de la persona. No me habla del trabajo, no me dice que los menores pueden, me habla de la prohibición del trabajo infantil, no me habla de la autorización del trabajo infantil, me dice de la prohibición. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que se ocupa precisamente es de tratar de evitar o de erradicar, en principio, todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Entonces, como disposición general, me habla de la capacidad, igualdad de remuneración y aprendizaje, bueno, orientación profesional. Y empieza el artículo 187, hablando de qué pasa con los menores. Entonces dice, las personas desde los 16, ¿no? de más de 16 y menores de 18, podrán celebrar toda clase de contrato de trabajo en las condiciones previstas, bueno, en los artículos anteriores, convenios colectivos de trabajo, tabla de salario, garantizan a estos trabajadores igualdad de retribución cuando cumplan jornada de trabajo, realicen las tareas propias de trabajo mayor. Entonces, dice que a partir de los 16 y hasta los 18, como menores, o sea, se los entiende menores, pero tendrían los mismos derechos que las personas mayores de 18 años. Y dice también que hay una prohibición a partir de los 16 hacia abajo de trabajo. ¿no? Entonces el artículo 189 me va a hablar sobre los menores de 16 años. Y me va a decir que estos menores, que queda prohibido contratarlos. Queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de 16 años en cualquier tipo de actividad. Y dice, persigan o no fines de lucro, porque no me enmascares algo gratuito para hacerme trabajar un menor, o para obtener de él un rédito. Entonces ya directamente la ley es clara. Menores de 16 años no pueden trabajar. Hay una excepción que habla de la empresa familiar, ¿no? El artículo siguiente, el artículo 189 bis, porque esto trajo algunas cuestiones, ¿no? Porque en su momento también se analizaba el texto en los organismos internacionales, estaban muy en boga los 12 años como límite del trabajo, y las personas mayores de 14 años pueden ser ocupadas en empresas familiares. O sea que el hijo, o lo que tenga que ver con la relación familiar, si es una empresa familiar, también esto es también lo mismo, ¿no? Porque el presidente de Coca-Cola no puede emplear a su hijo. No sé si me entienden a dónde va la interpretación de la ley. Sino que, obviamente, también esto lo va a tener que probar la otra parte, porque me invierte la carta de la prueba, pero en principio, si existiera una empresa familiar, ¿no? La empresa familiar se refiere a un almacén donde trabaja el nene de 14 años, ¿está? Es como una ayuda al padre en esta cuestión. No un empresario que es padre de familia y que tiene al sobrino, al tío, al hijo del nieto, todos trabajando en la empresa como menores. ¿tá? Entiendan cuál es la concepción. ¿no? Pero tiene algunos alcances de observación. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la protección se multiplica con respecto a los menores de 16 años, ¿no? o los menores de 18 años, mejor dicho, a los menores, mejor dicho. Se multiplica y se observa distintas cuestiones que son necesarias para interpretar. Espérenme que me están avisando que hay algunos.
Batistina, ¿vos levantaste la mano o es la misma mano que habías levantado antes? Y quiero saber quién me está ladrando, así que, bueno, no lo veo, así que perdónenme que voy a... Que habías levantado la mano, pero justo Sí. era lo que estabas Lo que hablando. estaba hablando, perfecto. Y voy a, Era para todo voy lo a- de la parte del material que vos habías enviado, que hablaba de eso, de los 16 a los 18, bla, bla, bla. Ya lo dijiste, era eso. Y Excelente. otra pregunta que no tiene nada que ver, que encontré, que te tenía que hacer, pero la hago después para no salir de eso. No hay problema, si querés. Dame un segundo. Silencio a todos ahora sí, para el tema de ese audio, no me molesta que hablen, al contrario. Solo para que no hagan ruidos, que es lo que más complica. Bueno, entonces veíamos esto de los menores de 16 años, su prohibición por ley, excepto en la empresa familiar, con algunas consideraciones, ¿no? En esta doble mirada que tiene sobre los menores la ley. Las personas mayores de 14 años y menores a la edad indicada en el artículo anterior podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán superar las 3 horas diarias y las 15 horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas, o sea, que no deben ser ninguno de este tipo de tareas, ¿no? Pero después también habla sobre la jornada, fíjense en el artículo 190, esto es para que lo lean después tranquilos todos, pero entiéndanlo, dónde está la doble mirada que hacen sobre los menores. No podrá ocuparse, el 190, jornada de trabajo, no podrá ocuparse a personas de 16 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de 6 horas diarias o 36 semanales. O sea que acá ya empieza a decir la ley que si bien arriba pareciera como que los menores de 16 estarían asimilados a los menores de 18, acá ya nos empezamos a dar cuenta que están sobreprotegidos a comparación de los mayores, ¿no? No es lo mismo, no es que la ley, como me dijo el artículo anterior, el 187, que no, a partir de los 16 me lo asimila, no. Me dice que son igual que los mayores, tienen los mismos derechos, pero tienen algunas particularidades que hay que respetar. Entre esos son estas, del artículo 190. No podrá ocuparse a personas de 16 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de 6 horas diarias o 36 semanales. La distribución desigual de las horas laborales no podrá superar las 7 horas diarias. O sea, esto a veces trae a confusión qué significa, ¿no? Porque puede trabajar un día. ¿Qué significa el artículo cuando empieza a decir ningún tipo de tareas durante más de 6 horas o 36 semanales? Porque hay veces que puede no trabajar un día y aumentarle el horario en otros días. Entonces, me está diciendo que sí, que puede aumentar el horario en otros días en 1 hora, a lo sumo, porque dice que no podrá superar nunca las 7 horas diarias, por más que haya intercalado de días. Y dice que la jornada de las personas menores de 16 años, previa autorización de la autoridad administrativa o laboral en cada jurisdicción, podrá extenderse a 8 horas o 48 semanales, pero para eso voy a requerir esta autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción. El que pueda indicarme cuál es esa autoridad, me lo dice ahora o calla para siempre. Yo nunca jamás he visto una autorización de la autoridad administrativa. No se podrá ocupar a personas mayores de menores de 18 años en trabajos nocturnos, entendiéndose como tales, intervalo comprendido entre las 20 y las 6 horas, se entiende. Entonces, al revés, ¿qué sí se puede? ¿Qué puede el menor de 18 años? Menor de 18 años y mayor de 16. Puede hacer todo lo mismo que el mayor, pero debe tener una jornada reducida, debe tener una jornada calculada con respecto a las horas de trabajo, y sobre todo debe trabajar de día y no tener ningún trabajo que sea complejo para su salud y para su desarrollo psicoemocional. Y después dice, también sobre el descanso, que más o menos tiene la misma entidad de lo que venimos hablando, el descanso al mediodía, trabajo a domicilio, tareas penosas, peligrosas o insalubles, lo dije antes también, pero acá lo dice en el artículo específicamente, con relación a las personas menores de 18 años que trabajen en horas de la mañana y de la tarde, rige lo dispuesto, en 164, en todos los casos, rige lo dispuesto, los 75 y 76, que habla sobre esto de las tareas penosas. Bien, sobre accidente y enfermedad, después lo vamos a ver cuando veamos RT. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con la jornada de reducción de horario. Bueno, todo lo demás
lo vamos a ir viendo en todos los otros temas que vienen. Así que lo que tiene que ver con la clase era hasta acá, era hasta lo que es la parte de minoridad. Entonces, para resumir, vimos lo que fue empezando, o sea, ya hasta acá tenemos todo lo que es ley de contrato de trabajo, todo lo que son los principios generales, las fuentes del derecho laboral, ya vimos también el objeto del contrato de trabajo, ya vimos también qué es trabajo, cuál es su definición, ya estuvimos viendo también cuestiones que tienen que ver con la nulidad del trabajo, nulidad de los contratos de trabajo, estuvimos viendo también las presunciones, que ahora lo vamos a seguir viendo, pero ya más o menos tenemos una idea de qué se trata, la oponibilidad como terminología jurídica, que es algo que, bueno, que surgió solo, pero que está dentro del contexto de la idea. Nos faltaría ver cuestiones que tienen que ver con la autonomía de la voluntad, que me gustaría incorporar un poquito, no sé, la temática, y después vamos a ir desarrollando algunos artículos que son puntuales, como por ejemplo la solidaridad, que hoy algo ya estuvimos analizando, y en cuanto a solidaridad definida y cuáles son las excepciones para la solidaridad de terceras empresas que podrían estar en la relación contractual, y vamos a ir terminando de ver todas las cuestiones que tienen que ver estrictamente con lo filosófico del derecho, de la cuestión del derecho protectorio, para ya pasarlo, ¿no? para ya entenderlo y decir, bueno, yo ya entiendo que esto tiene que ver con un derecho, con una doble mirada, una doble protección del Estado. Así que con todos estos temas, hasta acá estamos más o menos en orden. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda ese ejercicio que les dije, les voy a pasar el tema de la legislación sobre minoridad, pero busquen también lo que les pasé antes sobre la oponibilidad, que lo voy a pasar, y busquen también algunas cuestiones que tienen que ver con la OIT, que hay un montón con respecto al trabajo infantil, para los que les pueda llegar a interesar ampliar este concepto, porque lo vamos a seguir viendo después también cuando veamos RT, cuando veamos otro tipo de cuestiones. Pero no es más que lo que ya se habló, de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Y siempre tengamos en cuenta que todo aquello que no figure dentro de la ley de la LST no va a estar considerado dentro del contrato de trabajo, pero no va a estar dejado de considerar como relación laboral. Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer una nueva mirada de todos los temas, de toda la temática. Bueno, preguntas hasta aquí, doctores. ¿No? Rosana, Jorge, Juan, Silvina, Natalí, María Laura, Javi. Sí, a ver, Silvina. Cuando es detectado por alguien en la sociedad el tema del trabajo infantil, sobre todo cuando no se respetan estas pautas de la ley que mencionaste, ¿eso lo denuncia cualquier persona o en particular se hace de otra manera? Buena pregunta, porque, a ver, tendríamos que... Te digo porque me ha pasado en el ejercicio de la profesión que yo iba como médico a hacer un trabajo como médico rural a las escuelas rurales y me encontraba muchas veces a chicos, bastante chicos, que hacían trabajo en los tambos y que muchas veces no iban a las clases y que tenían graves problemas de salud por el trabajo que hacían dentro de lo que era una empresa familiar, así considerada como dentro del grupo familiar, donde ellos tenían que levantarse a las 3 de la mañana, hacer el tambo y después de ahí irse a la escuela, generalmente sin dormir. Por eso que yo les decía hoy que, bueno, que la realidad va por la escalera y el derecho después va por el ascensor. Acá nos podemos meter en un berenjenal que tiene que ver con cuál es la posición de garante que tiene el médico, ¿no? En el momento de tener esta noticia, ¿no? Del delito. No se olviden que también el trabajo infantil es un delito y está contemplado en el Código Penal. No me acuerdo del artículo, pero después se los indico. Entonces, ante la presencia de un delito, ¿cuál es la posición de garante? La posición de garante es una condición legal. ¿Está? Entonces, si existe esta ley, o sea, si la posición, como nos pasa, por ejemplo, ante la necesidad de la violencia intrafamiliar, si debemos denunciar a una mujer golpeada o no la debemos denunciar, si debemos
un menor, ¿no? Obviamente que el menor sí, ahí no hay ninguna duda que en un menor que ha sido, que tengamos habremos detectado a través de nuestro trabajo que haya sido como es abusado, tenemos la obligación legal de hacer la denuncia, ¿no? La cuestión de trabajo es un poco más laxo, obviamente, ¿no? El tema de la obligación de la denuncia del profesional. Después, ya queda en un tema de conciencia, ¿no? Mayormente cada uno, y en esto yo tengo una posición encontrada con otros colegas, inclusive nuestros propios directores, respecto de cuál es la obligatoriedad que tiene el de denunciar el profesional. Yo creo que no puede el Estado obligar, o sea, no puede el Estado solucionar el problema de la política pública obligando a un profesional a hacer una denuncia, ¿no? Para eso debería haber un funcionario público. Distinto el caso del médico que es funcionario público, ejemplo, qué sé yo, el policía médico que trabaja en el cuerpo médico forense, estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Pero el médico que recibe en su consultorio un nene que, salvo que tenga alguna alerta de peligros, ¿no? ¿No es cierto? Con el caso que vos decís, capaz que viene un nene que está, que la atención tiene que ver con la concausa de los malos tratos que tienen en el trabajo, ¿no? Pero la realidad es que no tendríamos por qué tener esta obligación del deber de la posición de garante. La posición de garante es aquella posición en la que te pones por algún motivo ante la necesidad, o no la necesidad, ante la obligatoriedad de la denuncia. Si vos hiciste un pozo en el medio de la calle y no lo tapaste, el obligado a taparlo eras vos, porque vos lo hiciste. Entonces, por lo tanto, estás en posición de garante para tapar el pozo. Esa es la idea de la terminología jurídica. La posición de garante como médico te la da la ley. O sea, la ley te dice, mire, usted está obligado a denunciar la cuestión que tiene que ver con el abuso, ¿no? Y esa ley tiene que tener un raigambre también de oponibilidad precisamente. O sea, yo puedo oponer defensas ante la imposibilidad de denunciar, ¿no? Por eso digo que para mí, al criterio jurídico de un abogado, de mi desarrollo profesional, en cuanto tiene que ver con el trabajo infantil, es una cuestión de ética, más que de legal. Entonces, obviamente, yo te diría, en esos casos, es muy complejo, porque a veces en todo eso está también vinculado el gobierno. Lo hacen por necesidad, ¿no? Lo hacen por necesidad también, o sea, una situación medio compleja. Es medio complejo, por eso les digo que hay que ver cada situación, ¿no? Salvando las distancias, se habla mucho, ¿no? Obviamente, de la víctima y de la situación propia personal de cada uno, ¿no? Y pareciera como que no es lo mismo una violación de un menor en el norte de la Argentina como en Buenos Aires. Y vos decís, bueno, ¿y por qué tiene esos factores? ¿En qué confluyen? ¿Qué factores confluyen para que esto suceda? Bueno, idiosincrasia, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? No solamente una ley y punto. Entonces, por eso yo estoy en contra desde lo personal, esto fuera de lo académico, de lo personal, yo estoy en contra de las posiciones de garantes legales ante los médicos, porque eso habla de la falta de políticas públicas del Estado. Es el Estado el que tiene que proteger a la víctima y no obligar, y encima, ¿por qué? Porque cualquier cosa que la ley te asigne como deber, te convierte en delincuente. A ver si me entendés. ¿Por qué? Porque si vos no actuás en posición de garante, o sea, tenés la posición y no la utilizás, no ejercés lo que el Estado se te exige, diferente es el tema del funcionario público, porque el funcionario público se le paga para eso, ¿tá? Pero al médico de consultorio que se le exige hacer la denuncia de una cuestión que él ve, yo tendría con todo criterio la posibilidad de defenderlos, a pesar de que haya una posición de garante. Pero bueno, lo que debo decir es distinto a lo que creo, ¿no? Lo que debo decir es que hay que hacer la denuncia, en todos los casos, ¿no? En el caso de el trabajo infantil y en el caso de abuso, ¿no? Sobre todo, que ahí es una cuestión muy clara, ¿no? No tendría por qué decirlo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la mujer golpeada? ¿No? Que el criterio de instrumentación de la ley de violencia familiar, tiene que ver, que estuvimos haciendo, fíjense que hay videos en el canal que tienen que ver con esto, porque una de las cuestiones complejas y de conocimiento que nos viene a la mente es qué pasa, cómo se me exige a mí que yo haga una denuncia respecto a una mujer golpeada que es mayor de edad, ¿no? Entonces, bueno,
estas cuestiones son de resolución compleja, pero de interpretación clara. O sea, es porque el Estado no puede acceder a eso, es porque no hay recursos, es porque la política pública no ha sido suficiente y me obliga a cualquier persona, es lo mismo que me obliga a mí como abogado a denunciar los delitos. Imagínense, me viene un tipo y me dice, mire, doctor, maté a mi mujer y yo lo tengo que ir a denunciar. No, yo estoy protegido, ¿no es cierto?, por una investidura que tiene que ver con mi profesión. ¿Está? El secreto profesional va a hacer que yo pueda no tener que ir a denunciarlo, por más que no trabaje, por más que después el tipo se vaya y no trabaje conmigo. Entonces yo no estoy obligado, salvo que sea funcionario público y esté dentro del ejercicio de la función. En tanto, ustedes como médicos pasaría algo similar, pero como el Estado necesita la denuncia porque no tienen los mecanismos, los obliga. Entonces, esa obligación no puede caer en la... O sea, está bien que caiga, está bien que el Estado les diga, doctores, denuncien. Lo que está mal es la sanción ante el incumplimiento. Es lo que yo creo, es lo que yo creo, no es lo que yo digo. Pero bueno, desde lo protocolar, entiendo que la ley indica que deberían hacer la denuncia respecto del trabajo infantil y respecto de lo que tenga que ver con el abuso. Como para contestar la pregunta de Silvina. Hoy está atinada con las preguntas, Silvina, con todo. Igual si hay opiniones en contrario, estoy para recibirlas y para convencerlas entre todos, ¿no? Obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo en esto no tengo la última palabra, yo estoy dentro de la enseñanza jurídica y no de la interpretación, ¿no? Estricta de lo que tiene que ver con un delito. ¿Otra pregunta con lo que vimos hasta acá? Sería un delito por omisión para el profesional que no... Porque claro. uno puede registrarlo en la Ustedes historia saben que clínica y no hacer la denuncia, por ejemplo. Claro, bueno, ahí vos de alguna manera habría que discutir si esa mención en la historia clínica no configuraría. Porque, a ver, Claro. yo entiendo, mire, cuando Uno puede se mirar para analiza, otro lado también, ¿no? ustedes tienen un fantasma muy, muy interesante, muy interesante, que es, obviamente que son los medios de comunicación, pero después también la interpretación de los principios jurídicos. Entonces, inmediatamente cuando uno analiza el abandono de persona, a ustedes les suenan unas alarmas así como, wow, estoy en el horno, ¿no? El abandono de persona. Y el abandono de persona jurídico tiene un raigambre que no tiene que ver con lo que uno piensa, por ejemplo, ¿no? Yo le traigo este ejemplo para que entendamos todo lo demás, porque hay cuestiones que por ahí no puedo hablar en forma directa porque sería para una charla de café y no para un desarrollo doctrinario de una clase, ¿no? Pero si yo voy en la ruta y atropello a una persona, ¿tá?, que se cruzó en la ruta, y lo dejé ahí y me fui, cometí, o sea, esta persona tuvo lesiones graves. El delito que cometí es lesiones graves, no abandono de persona. ¿Está? Y vos me decís, pero lo dejaste ahí. Bueno, pero dejar ahí no significa un abandono de persona jurídicamente hablando. ¿Está? Ojo con esto. ¿Por qué? Y porque pasaban autos. O sea, el abandono de persona se daría en la circunstancia de que no hubiera posibilidad de que otra persona la pueda asistir. Entonces, esta omisión importa la acción posible de otra persona, o la posibilidad de que exista la posibilidad. Entonces, es más complejo, ¿no? Los delitos de omisión son complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que decía hoy de la inversión de la carga de la prueba, será el otro el que tiene que probar que yo omití. Entonces, si yo lo dejo registrado en la historia clínica, bueno, en todo caso, hay otros que lo vieron, otros que lo pueden ver. No sé si me explico a dónde voy y si interpretan lo que digo y lo que no puedo decir. Entonces, la cuestión fáctica de esto es que cuando se trata de delitos tenemos dos acepciones. Una de ellas es la que realmente es. Y la que realmente es tiene que ver con un principio constitucional del derecho penal que habla de la máxima taxatividad legal. La máxima taxatividad legal dice que el delito, sea cual fuera, tiene que tener un equivalente correlativo entre la palabra y la conducta. O sea, yo tengo una conducta, y esa conducta es así, de este tamaño. Solamente la conducta puede entrar en el tipo si encaja perfectamente. Si no encaja perfectamente, esa funda de otro celular. Por lo tanto, no cometió el delito. Eso es un principio jurídico del derecho penal, que tiene que ver con esto del derecho protectorio, de la carga de la prueba en contra
de la parte que alega, perdón, de la parte que prueba. ¿Por qué? El indubio pro reo. Yo estoy diciendo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que para que yo pueda demostrar que la conducta es la que está tipificada en el delito, tiene que ser exacta. Exacta. Miren, para poder entenderlo esto, para poder darlo a conocer, esto ya sería teoría del delito, estaríamos fuera de lo que es la parte académica, pero para que lo pueda entender, ustedes saben que hubo una época en donde se secuestraban cadáveres, ¿no? O sea, se secuestraba, iban al cementerio, secuestraban al abuelito y lo llamaban por teléfono y decían, tenemos a tu abuelo. ¿Ah? No, pero mi abuelo murió, bueno, pero lo tenemos ahí en el cajón, en la camioneta, y te pedimos un rescate. ¿Está? Entonces, ¿qué delito configuraba? ¿No? Porque los atraparon a estos muchachos, ¿no? Y los quisieron procesar por secuestro extorsivo. ¿Está? Porque era un secuestro del abuelito extorsivo. ¿Por qué? Bueno, pero nos pasaba algo, nos faltaba un elemento del tipo penal. ¿Qué cuál era? La persona. ¿Está? Entonces, esa cosa, ¿no?, que estaba dentro del cajón, era el abuelito para la familia, pero para el derecho no. Pero no era una persona jurídica. Exacto, que ya vimos, ¿no? Concepto de persona, ahora lo entendemos un Exacto. poco más. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos sucede acá? No encaja el tipo. Entonces, no es tan fácil encajar en el tipo una conducta. No es tan fácil. No se crean que es... que después pase algunas cuestiones de la práctica donde, bueno, a cualquiera le dicen cualquier cosa con respecto a género y tiene que pagar por lo que tiene que pagar y después a un delincuente le entra por una puerta y sale por el otro. Eso es otro tema. Eso es, por eso les digo, hay una versión jurídica que tiene que ver con la línea de la conducta penal, otra versión que tiene que ver con lo que interpretamos de ella, y una tercera que tiene que ver con lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos inculcan los medios de comunicación. ¿Está? Entonces, todos caemos en esa, no somos ajenos ninguno de los que estamos acá de esta cuestión, ¿no? Si nos repiten continuamente que el abandono de persona, empezamos a comprar que el abandono de persona y empezamos a hacer cosas respecto de eso, ¿no? Que a veces esas cosas que hacemos nos juegan en contra. Entonces, cada caso es puntual y cada caso es distinto. ¿Qué debemos utilizar? El criterio, ¿no? El criterio. Entonces, yo tengo la obligación de denunciar, o tengo la obligación de notificar, o tengo la obligación... Si yo estoy en un hecho, ¿no?, porque también pasan estas cosas en el mundo jurídico, ¿no? Yo estoy en posición de garante, como un policía, no me ha pasado esto. Y veo que un compañero le está sacando un collar de oro, una cadena así de oro, que tenía un tipo que había sufrido un accidente, ¿no?, en la calle. Veo que lo hace el compañero. Me doy vuelta y atrás mío lo tengo al fiscal. Y le digo, señor fiscal, le está sacando la cadena de oro. Y el fiscal no hace nada. ¿Dónde está mi posición de garante? A ver si me entienden. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay un superior para el policía que tiene la noticia criminis y que tiene que actuar en eso. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos muchos recursos, como ustedes como colegas, para invertir la carga de la prueba. Y ahí es donde les demuestro que lo que yo estoy diciendo tiene sentido. Entonces, si yo le notifico y lo hago asentar en el libro de ingreso de guardia en un hospital, estoy transmitiendo y trasladando la obligación hacia otra persona. ¿Está? Entonces, lo que realmente estoy haciendo es cubriendo mi situación. Si yo lo notifico en la historia clínica, y por X motivo no puedo hacer la denuncia, porque si no, estaríamos viviendo continuamente comunicándonos con un fiscal para poder ejercer, y es una locura. En esa locura nos hace entrar el Estado. ¿Está? Entonces, trabajen tranquilos, doctores, trabajen tranquilos. El consentimiento informado, ¿no? De esto hay trillado y hay un montón para verlo, ¿no? No es de este curso, perdónenme la discrepancia, pero lo puedo llevar a este curso por lo que estuvimos hablando ahora. ¿Para qué sirve el consentimiento informado? ¿Para qué sirve? ¿A quién le vamos a oponer el consentimiento informado? El juez. Claro, muy bien, María. Mirá cómo rapidez en el razonamiento jurídico. Lo estamos haciendo para el juez. Y lo estamos haciendo para evitar la carga de la prueba. Eso es lo que estamos haciendo.
evitar la carga de la prueba. Ahora, ¿por qué? Si yo no hice el consentimiento informado, ¿estoy en el horno? No, no estoy en el No, horno. la prueba es nula. La prueba es no. Si yo no hice el consentimiento informado, lo que tengo que hacer es demostrar yo que lo que hice estaba bien. ¿Me entienden a dónde voy? O tengo que demostrar yo, mejor dicho, que sabía el paciente lo que lo que le estaba haciendo. Y a veces el consentimiento informado no hace falta, o sea, en realidad, esto que te voy a decir está mal. El consentimiento informado debe estar escrito, debe estar firmado, debe estar, si tenemos testigos mejor, y si está el pariente mucho mejor también, y si lo firman 5 personas, ideal. ¿Está? Pero a veces el consentimiento informado se firma en un papel que yo, desde lo contrario, ¿no? Desde el lado contrario a ustedes, digo, bueno, firmé y yo la verdad que no lo vi, señor juez. No vi lo que firmaba. Bueno, pero lo firmaste. ¿Está? Entonces, no es la panacea tener el consentimiento firmado, ni no tenerlo. Ni tenerlo ni no tenerlo. Es mejor tenerlo. Es mejor tenerlo y bien firmado. Es mejor tenerlo firmado y explicado Y al entendido, paciente. ¿no? ¿Cómo? Entendido por parte, y Claro. entendido por una de las partes, porque si no, no nos sirve. Claro, exactamente. Entonces, sirve porque finalmente, ¿qué es? ¿No? Ustedes lo tienen el consentimiento informado como una cuestión de que lo tienen que realizar porque así, de alguna manera, están pensando en la mala praxis. ¿Ah? Inmediatamente. Porque si ustedes piensan en consentimiento informado, odian a los abogados. Eso ya siempre lo dijimos así porque es así, ¿no? Y yo siempre lo digo, y si no lo dije, lo digo de vuelta. La relación que tenemos nosotros, yo en mi Instituto de Justicia Terapéutica, del vínculo con el médico, es una relación de superar el miedo, ¿no? Porque es así, ¿no? El peor fantasma que tiene un abogado es el médico, porque ahí no puede manejar nada, no hay justicia que pueda manipular ahí. ¿Entendés? Te salió eso en el examen y bueno, tenés que entregarte y dejarte que hagan lo que tienen que hacer. Y al revés lo mismo, ¿no? El peor temor que tiene el abogado, a veces, el médico a veces es el abogado, porque después todo lo demás lo pueden manejar, pero la justicia es como que es un fantasma medio complicado del cual yo no entiendo nada. Entonces, pero firmar el consentimiento informado, menos mal, está firmado. Entonces ahí baja toda una línea de interpretaciones desde la práctica médica que hace que nosotros nos confundamos. Entonces, el consentimiento informado no te resguarda del todo, ¿está? Ni no tenerlo te hace perder un juicio. ¿Está? Obviamente que hay obligación, obviamente que hay que escribir la historia clínica, obviamente que hay que ser consciente de lo que se está poniendo, y hay que pensar ahora como estamos pensando desde lo jurídico. ¿Para quién escribo la historia clínica? Para el juez. Vamos, Marta, todavía. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo En la cabeza hoy, ¿eh? ¿Cómo sirve este curso para esto? ¿Está? ¿Para qué escribo? Escribo para el juez. Sí, y obvio, cualquier acto que yo haga extra familiar va a ser para el juez, aunque no lo conozcan. Y a veces hasta el familiar también. ¿Me entendés? Porque yo me casé hace poco, pero no me casé me casé porque le di a mi esposa una alegría, pero no sé si me entienden. Finalmente el contrato de matrimonio no deja de ser un contrato administrativo, es un acto administrativo. ¿Ah? O sea, desde lo jurídico es un acto administrativo, como lo es un acto médico. ¿Y un acto médico qué es? A ver. Es un acto jurídico, Es un acto jurídico. viéndolo de lo que ya aprendimos. ¿Se dan cuenta? Claro. Termina siendo un acto jurídico. ¿Está? Entonces, como termina siendo un acto jurídico, lo estoy haciendo para el juez también a medida que lo hago. Entonces, cuando yo estoy operando, como hoy hablábamos con la psiquiatra, estoy tratando de llevar adelante mi juramento hipocrático y hacerlo mejor para esa persona, para su salud, y también estoy pensando en el juez que va a observar esa operación, quizás en algún momento si pasa algo respecto de una circunstancia jurídica. ¿Se dan cuenta? Y a veces ni siquiera tiene que ver con una mala praxis. A veces ni siquiera tiene que ver con una mala praxis. No sé, determinar la hora de muerte a veces se convierte en un acto jurídico que va a incidir en una sucesión y no tiene que ver con que hayan hecho algo mal ustedes. Lo hicieron bien, al contrario. Determinaron en el momento que pusieron el certificado el horario de muerte. Entonces, fíjense cómo miramos las cosas pensando jurídicamente en otro sentido, ¿no? en otra visión. Bueno, dicho y esto, los libero para que puedan
espero que se hayan... Si de acá se lleva más preguntas que respuestas, significa que estoy trabajando bien. Bueno, Parece que sí. Gracias. Gracias, Marcelo. gracias. Bueno, gracias. Espero que nos veamos la próxima clase. Todo el aporte Bueno. que quieran hacer, o sea, Bárbaro. con una clase por mes, para mí me parece que es poco, ¿no? Porque nos vamos de tema, volvemos, nos vamos de tema. Entonces, mantengámonos en contacto con a través del chat, con algunas preguntas o algo, porque así yo evito tener que volverlos locos con cuestiones extra clase, como por ejemplo la actividad que les di hoy. Bueno, gracias. Nos vemos. Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao, Marcelo. Gracias. Hasta luego. Gracias.